Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en el estudio de las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos fortalecen, que nos levantan y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia IRE. No sin antes recomendarles que vean este video hasta el final, que le den me gusta a nuestro contenido, que lo compartan con otras personas y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura que consiste en la lectura sistemática verso a verso de la palabra de Dios diariamente. Tenemos toda la información en la cajita de descripción de este video. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, ya llegando al final de este hermoso libro de Deuteronomio, este hermoso libro pues que concluye la vida de Moisés, concluye la primera parte de la Biblia, concluye esta primera parte llamada Torá o Pentateuco. Recordemos que la Torá significa enseñanza, muchos la han traducido como ley, pero es una mala traducción. Más bien podríamos decir enseñanza, ordenanza, instrucción. Estos primeros 5 libros de Moisés nos sientan las bases para el resto del Antiguo Testamento y el resto de la Biblia. Bueno, y continuamos con el estudio de nuestro libro de Deuteronomio. Ya estamos terminando, ya hoy llegamos a los últimos 3 capítulos de este hermoso libro que nos mostró las últimas palabras que Moisés le dio al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que al iniciar el libro el Señor nos mostraba que el objetivo era preparar a un pueblo para un nuevo nivel de vida, para un nuevo orden que se les venía, la conquista de la tierra prometida. Es decir, ya Dios iba a cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por la cual habían salido de Egipto 40 años atrás. Ellos estaban ahí, a orillas del Jordán. Ellos estaban ahí preparando su corazón para conquistar. Y es ahí donde Moisés viene a darles una serie de recomendaciones, viene a recordarles las promesas, viene a recordarles los pactos, los mandamientos. Todo se lo recuerda a través de este libro de Deuteronomio. Y si miramos bien, pues el libro o el recorrido desde la salida de Egipto comenzó con un cántico. Cuando el pueblo de Israel llega al Mar Rojo, que hacen el paso del Mar Rojo. Recordemos esto. El Mar Rojo era el límite de ese país de Egipto. Ellos salieron de la tierra, de la ciudad de Ramesés, donde estaba la sede de gobierno, donde estaba el faraón y todo eso, y empezaron a caminar. Y cuando llegan al Mar Rojo, esa es la frontera del país. Y cuando pasan el Mar Rojo, salen de Egipto. Es ahí cuando realmente el pueblo de Israel salió de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, Moisés, en el capítulo 15 del Éxodo, levantó un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza al Señor, de agradecimiento porque lo sacó, de agradecimiento porque lo libró, de agradecimiento. Y eso nos dejó una enseñanza grande y poderosa. Alabar al Señor después de la tribulación, después de ver los hechos poderosos. Pero en el capítulo 32 de Deuteronomio vemos cómo el viaje termina también con un cántico. Moisés inicia el viaje con un cántico y termina con un cántico muy bonito. Un cántico, aquí se presenta el cántico de Moisés. Y este capítulo 32 pues es un poema profético que contrasta la fidelidad, la perfección de Dios, que aquí lo llama la roca,
contrasta esa fidelidad y la perfección de Dios, el respaldo de Dios, con la infidelidad y corrupción del pueblo de Israel. A través de este cántico, que es escrito como un testimonio, pues Moisés advierte que a pesar de las bendiciones y a pesar de la protección divina, el pueblo pues iba a llegar a olvidarse de su creador, y provocando el juicio, provocando la dispersión, pero también ofreciendo esperanza en esa restauración final. Entonces el cántico empieza diciendo: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Mire, aquí empieza este cántico donde Moisés empieza a exaltar la grandeza de Dios. Recordemos que este cántico es un testimonio al pueblo de Israel. No se nos olvide el versículo anterior a este capítulo 32, que es el versículo 30 del capítulo 31, donde dice que Moisés levantó a oídos de la congregación de Israel las palabras de este cántico a manera de testimonio. Entonces, lo primero que Moisés recalca en este cántico, en estas palabras, es la grandeza de Dios, cómo proclama al Señor. Ahora, también recordemos que Moisés era un anciano de 120 años, estaba a punto de morir, había vivido toda una vida, mil cosas había vivido, pero sin embargo, en buena parte de su vida, este hombre conoció al Señor y caminó con el Señor y tuvo un encuentro con el Señor, que cometió sus errores, tuvo sus debilidades, tuvo sus ratos de mal genio, vivió una cantidad de cosas, pero al final de sus días, este hombre levanta su voz para proclamar la grandeza del Señor. Y esto es una lección bien bonita y bien especial que nosotros debemos aprender y recibir. ¿Cómo será o qué haremos al final de nuestros días? ¿Recordaremos las cosas que nos han pasado, que hemos vivido con amargura, con dolor, con rabia, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos? ¿O simplemente le daremos gracias a Dios? Aquí Moisés reconoce la grandeza de Dios, pero también en este cántico reconoce la infidelidad del pueblo de Israel. Reconoce que el pueblo de Israel fue infiel, un pueblo que se corrompió, un pueblo que actuó perversamente, que abandonó a Dios, que adoró demonios, que adoró ídolos, que en una parte olvidó a su creador, olvidó las promesas de Dios. Recordemos todo lo que sucedió en el libro de Números. Ahí en el libro de Números hay un testimonio escrito de todas esas cosas que hizo el pueblo de Israel. Pero mire, sin embargo, aquí Moisés está alabando a Dios, le recuerda al pueblo de Israel sus infidelidades, pero también les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo el exilio, porque este cántico pues también menciona que él juzgará con justicia y tendrá misericordia de su pueblo. Y aquí muestra también a través del cántico un equilibrio entre la gracia de Dios y la disciplina de Dios. Aquí vemos entonces en este cántico unas cosas bien especiales. O sea, Dios les dice: sí, ustedes han sido perversos, ustedes han sido infieles, ustedes han sido malos con el Señor. Pero sin embargo, mire lo que dice el versículo 10, a partir del verso 10 en adelante del capítulo 32. Y dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño.
lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Mire, lo que el Señor le está diciendo aquí es, a pesar de las infidelidades, yo lo sostengo. Yo he estado con ustedes, dándole provisión, dándole salud, dándole bienestar. Y eso es una de las lecciones más grandes. Recordemos que esto es un cántico que Moisés da al final del viaje, al final de su vida, y les está diciendo al pueblo de Israel, mire, a pesar de la infidelidad, a pesar de la dureza del corazón, a pesar del pecado, a pesar de tantas cosas, Dios ha estado ahí siendo fiel. Dios ha estado ahí dando lo mejor para nosotros. La advertencia final. Entonces, Moisés invita a los israelitas a que tomen en serio estas palabras. Usted puede leer este cántico, que es muy largo, cómo Dios recuerda su misericordia, recuerda las infidelidades del pueblo, pero también recuerda que Dios también peleará por los enemigos. También a esos enemigos que se atreven a levantarse, Dios los va a poner en su sitio. Termina el cántico, las palabras de Moisés dicen aquí en el versículo 43, 44, dice, y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón y todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Con estos 3 versículos, Moisés está terminando el discurso de su vida. O sea, ya Moisés aquí les dijo, ya les he dicho todo, guarden estas palabras. Guarden estas palabras. Mire, Moisés termina con un cántico, le dice estas palabras y les dice, por favor, apliquen a su corazón todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. No era una palabra solamente para las personas que estaban ahí. Estas palabras tenían que ser enseñadas a los hijos. Y esto es un mandamiento importante. Usted, que es padre o madre de familia, ocúpese de enseñar las palabras de Dios, de enseñar estas palabras que usted está recibiendo a sus hijos. Haga la tarea como Dios ha mandado. Ahora, por último, Dios le dice a Moisés, lo lleva a que vea o le ordena a Moisés subir al monte Nebo para contemplar la tierra prometida y morir. O sea, ya llegó el final de su ministerio, llegó el final de su vida, y aquí Dios ya le está diciendo a Moisés, llegó su hora, suba al monte Nebo, que allí usted va a morir, allí va a terminar sus días, viendo la tierra prometida, contemplando con sus ojos, desde arriba, desde la cima del monte, esta tierra que yo juré que les iba a dar. Y así termina este capítulo 32. O sea, Dios le permite a Moisés subir al monte, pero Moisés no iba a entrar. Y miremos entonces esta enseñanza. Llegamos al capítulo 33. Antes de subir al monte, entonces Moisés ora por el pueblo, se despide con una oración y bendice al pueblo. Bendice al pueblo de Israel. Entonces Deuteronomio 33 nos narra la bendición final de Moisés, el hombre de Dios, sobre las tribus de Israel antes de morir. Ahora, aquí destaca la singularidad de su relación con Dios,
quien cabalga para ayudarlos. O sea, Dios está ahí en esa ayuda. Ahora, en un tono poético y optimista, Moisés pronuncia bendiciones específicas para cada tribu. Moisés les habla y se despide, bendice a cada una de las tribus, excepto a la tribu de Simeón. Y ya vamos a examinar un poquito por qué Dios no bendijo a Simeón, o Moisés no bendijo a Simeón. Ahora, ¿qué iban o de qué iban esas bendiciones? Bueno, era asegurando la prosperidad, la protección, la victoria bajo el amparo divino. Culminando, también termina este pasaje con la exaltación de Israel como un pueblo salvo, feliz y protegido por Dios. Entonces, miremos que aquí este capítulo 33, pues es un capítulo también muy especial, porque ya después del cántico y ya después de Moisés terminar su discurso, largo discurso de todos estos capítulos, ya Moisés no tiene nada más que decir sino orar y bendecir. Vamos a mirar entonces lo que dice el capítulo 33. Dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dice lo siguiente, dice: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Mire, lo primero que nos muestra la primera parte que nos muestra este capítulo 33 tiene que ver con la bendición general. Aquí Moisés está evocando la revelación de Dios en el Sinaí y pone aquí de manifiesto que el Señor es protector y rey de su pueblo. O sea, les está diciendo: Dios ha estado con nosotros durante todo este tiempo de recorrido. Dios ha estado ahí. Dios vino, trajo su protección y está ahí siempre, todo el tiempo. Entonces miremos que aquí empieza, o sea, Moisés está diciendo, es que Dios está interesado. Y dice: y fue rey en Jesurún. Mire, Jesurún es una expresión que utiliza Moisés para referirse a Israel de una manera tierna, de una manera como muy bonita. No es un nombre raro, no es un nombre extraño, o sea, es la manera como Moisés se expresa de Israel. Y dice: y fue rey. O sea, ¿quién se estableció como rey en medio del campamento, en medio de Israel? El Señor. Ahora la pregunta es: ¿el Señor es rey en su vida? ¿El Señor está en medio de su vida? ¿Está en medio de su casa? De todo esto, de todo este estudio que hemos hecho de la Torá, podemos llegar a esa conclusión. Tenemos que nombrar al Rey como el centro de nuestra vida. Dios está interesado en estar en el centro. Por eso uno de los símbolos de la presencia de Dios es el tabernáculo de reunión. ¿Y dónde puso Dios, o dónde eligió Dios que se levantara ese tabernáculo? En medio del campamento, en el corazón del pueblo. Recordemos que el tabernáculo estaba en un lugar y todas las demás tribus estaban ubicadas alrededor del tabernáculo. Eso nos deja la gran lección, o nos da a entender de que Dios quería estar en el centro de la vida del pueblo de Israel. Y aún más, podemos extendernos aún más lejos y entender de que Dios está interesado en estar en el centro de su vida y de la mía. Que nuestra vida gire alrededor de la presencia de Dios. ¿Y quién es la presencia de Dios? El Verbo hecho carne, Jesucristo. Y esto es otra cosa que la tenemos que tener clara en nuestra vida. Es Jesucristo, Dios hecho carne, y alrededor de Él nuestra vida tiene que aprender
a girar. Es una realidad que nosotros tenemos que tener muy clara en nosotros. Ahora, a partir de aquí, de este versículo 6, empiezan las bendiciones a cada tribu. Entonces le da bendición en primer lugar a Rubén, a Judá y a Leví. Se pide vida, se pide el retorno a su pueblo para Judá y la enseñanza y el sacerdocio para Leví. Aquí da unas profecías muy bonitas, muy especiales, que son profecías que en un principio son a corto plazo, pero también se van a manejar a largo plazo. Recordemos que Moisés era profeta y cuando la Biblia aquí nos menciona el nombre, porque mire que anteriormente dice, y dijo Jehová tal cosa, pero en este caso dice, Moisés bendijo, Moisés, varón de Dios. O sea, aquí nos está mostrando, en el primer versículo encontramos eso. Dios pone a Moisés como varón de Dios, así como presentaba a Elías, así como presentaba a Ezequiel, así como presentaba a Isaías, como se presentan los profetas en la palabra de Dios. Entonces, aquí está también Dios estableciendo una profecía a través de Moisés para el pueblo de Israel. Y a Rubén, ¿qué le dice? Que no muera, que no sean pocos sus varones, que no se extinga. A Judá, ¿qué le dice? Dice que tú seas ayuda, o sea, el Señor, que sea ayuda en contra de sus enemigos. A Leví lo bendice con el sacerdocio y le dice, ustedes han recibido el tremendo privilegio de enseñar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a otras personas. Y realmente es un privilegio muy grande, muy grande. Las siguientes, viene la profecía de Benjamín y la profecía a José, que realmente es a Efraín y a Manasés. Aquí se destaca la seguridad de Benjamín. Lo dice en el versículo 12, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Y aquí menciona una palabra, el amado. Recordemos que Benjamín fue, digámoslo así, el hijo preferido de Jacob, el más cuidado, era el niño, era el menor de todos los 12. Benjamín era el menor y Jacob tuvo un amor especial por ese niño que creció sin mamá, ese niño que le tocó vivir la tristeza de su papá, el duelo por su hermano, por la tristeza de haber perdido a la mujer que amaba. Y el papá lo cuidó. Y dice, Benjamín, el amado de Jehová, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces a Benjamín le da una bendición. Ahora, a José, o sea, a Efraín, le da una gran prosperidad. Le augura una gran prosperidad. Le augura mucho fruto, mucha bendición. Luego vienen los otros hijos, los hijos de las siervas, que son Zabulón, Isaacar, Gad, Aser, Neptalí. Se bendice su actividad, les bendice sus labores, la expansión y las riquezas de estas tribus. O sea, en otras palabras, viendo estas bendiciones, Dios les desea cosas grandes, fuertes y poderosas a estas vidas, a estas tribus. Ahora, ¿por qué no bendice a Simeón? Esa es una gran pregunta que tenemos aquí y que tenemos que resolver. Mire, Simeón, la tribu de Simeón, comete un pecado grande. Y la mayor parte de esta tribu de Simeón fueron los que cayeron en el pecado con las mujeres de Moab. Y esta tribu casi queda exterminada. Recordemos que ahí hubo una matazona muy grande, una mortandad muy grande de la ira de Dios, de reprensión por todos los que habían caído en pecado. Y casi todos eran de la tribu de Simeón. Esta tribu casi se acaba. Entonces,
esta tribu de Simeón prácticamente queda absorbida por la tribu de Judá. Ahora, más adelante, cuando se hace el reparto de la tierra, pues Dios se acuerda de esta tribu y le dice a Josué: acuérdese de darle a la tribu de Simeón una porción de tierra dentro del territorio de Judá. O sea, esta tribu de Simeón estaba dentro del territorio de Judá. Sin embargo, aquí, a lo largo de todas estas bendiciones, vamos a encontrar aquí una lección bien grande, mire. Y es que a pesar de que cometieron errores, a pesar de que estas tribus cometieron pecados grandes, sin embargo, Dios bendijo. Dios trajo bendición. Lección: bendecir. El Señor Jesucristo a nosotros nos dio una enseñanza: bendecid y no maldigáis. Y una de las enseñanzas que también nosotros tenemos que extraer de esta lección, de este capítulo 33, aprender a bendecir a nuestros hijos, dejar un legado de bendición, hablar palabras de bendición a la vida de nuestros hijos, de nuestros retoños. Mire, la palabra de Dios nos lo está enseñando. Ahora, aquí podríamos decir, entonces, nos portamos mal y Dios nos bendice. Pues no. Ahora, yo les recomiendo que lean el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Aquí el apóstol Pablo parte de una idea. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces empieza el capítulo 6 con una pregunta. Entonces, ¿pecaremos? ¿Persistiremos en pecar para que sobreabunde la gracia? Y él mismo responde: en ninguna manera. Yo les recomiendo que al terminar esta lección o este video, vayan a Romanos 6 y lean, que es muy interesante. No es justificación. Dios quiere bendecirnos, pero quiere un arrepentimiento verdadero. Quiere que estemos muertos al pecado. Dios nos va a bendecir, pero bendice al que se arrepiente. Ahora, aquí no vemos a lo largo de la Torá ninguna señal de arrepentimiento de la tribu de Simeón. No se nos dice, no se nos escribe en ninguna parte. Entonces, conclusión: aquí se celebra, se resalta que no hay otro Dios como el Dios de Israel, quien es escudo y quien es espada. Se resalta o se celebra a Israel como un pueblo bienaventurado, seguro, victorioso, gracias a la protección divina. Entonces, este capítulo es como una nota final de gracia y esperanza, marca el fin del ministerio de Moisés y la preparación de las tribus para entrar en la tierra prometida, enfocándose en la fidelidad de Dios en lugar de las debilidades del pueblo. O sea, Israel es un pueblo bendecido. Termina entonces el libro de Deuteronomio con el capítulo 34. Este capítulo 34 pues ya nos narra el final de la vida de Moisés. Ya termina aquí el libro de Deuteronomio, termina la Torá, termina la primera parte de la Biblia relatándonos la muerte de Moisés y relata el final del liderazgo de Moisés, que después de ver la tierra prometida desde el monte Nebo, muere a los 120 años y es enterrado por Dios. Dios lo sepulta en un lugar desconocido y Josué asume el mando lleno de sabiduría, y aquí el capítulo termina elogiando a Moisés como un profeta inigualable. Vamos a leer este capítulo ya para terminar. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová,
en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y así termina esta parte. Entonces aquí vemos la visión final, cómo Dios le muestra a Moisés todo el territorio de Canaán, desde la cumbre del Pisga, o sea, en el monte Nebo, cómo nos relata la muerte y la sepultura, cómo es sepultado por Dios en un lugar secreto. ¿Por qué? Para evitar la idolatría, para evitar que el pueblo de Israel tomara la tumba de Moisés y erigieran altares. Ahora, hay un duelo en Israel, los israelitas lloran a Moisés durante 30 días, se nos nombra la sucesión, se nos dice que no ha habido un profeta igual a Moisés, pero también se destaca el que nunca más surgió en Israel otro profeta, quien conociera a Dios cara a cara y realizara tales maravillas. A todos nos llega el momento de partir a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestra generación? Con esta parte, con este capítulo, terminamos la primera parte de la Biblia. Dios aquí nos mostró entonces a lo largo de estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos sienta las bases para todo lo que va a suceder con el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Aquí está sentando unas bases. Génesis son los orígenes, Éxodo es la libertad, Números es Levítico, es la adoración, Números es las consecuencias del pecado, y Deuteronomio nos muestra que Dios quiere recordarnos la palabra de Dios, que lo amemos a Él y que no nos olvidemos de su ley, que la guardemos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. Así que yo les animo a que sigamos leyendo la palabra de Dios. Yo les animo a que sigamos adelante, que no nos desanimemos y que estas palabras que el Señor nos ha hablado aquí las guardemos en nuestra vida y que con ellas preparemos nuestro corazón para las batallas que se nos vienen, porque la vida sigue, la vida no termina aquí. Ahora, al igual que el pueblo de Israel, inicia la conquista de la tierra prometida, la conquista de la bendición. Pero para llegar allá hay que estar preparados, y Dios a nosotros aquí nos ha dado esas armas. Yo les invito a que terminemos dándole gracias a nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la fidelidad que cada día tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, que es viva, que es eficaz, tu palabra que nos fortalece y nos levanta, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestra vida, a guardar tu palabra en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a que tu palabra nunca se nos olvide. Padre, tú mismo nos dijiste en la Torá de establecer recordatorios, Señor. Padre, yo te pido que no permitas que se nos olvide el compromiso, el pacto, las cosas grandes y poderosas que tú mismo has hecho y que quieres hacer, Señor. Permite que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y que la podamos aplicar, obedecer y sobre todo vivirla, Señor, como en un estilo de vida. Padre, gracias por tu bendición, Señor.
Gracias, Padre, por estos líderes que nos has dado, Señor, por los ministros que han dado su vida, que han entregado su vida para enseñarnos tu palabra, Señor, para traerla a nuestros oídos. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, mi Señor, por tu bendición y por tu amor y por preparar nuestro corazón para las batallas que vienen a continuación, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu respaldo, por tu amor y por tu bondad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.